progreso y nuestra libertad. A partir de hoy día, cada mujer que no puede llegar tranquila a su casa por causa de la delincuencia, del acoso, tiene esperanza de vivir en paz. Esa esperanza es la que nos mueve. Cada víctima, cada persona que ha sufrido el terror en Arauco y en la Araucanía, hoy día tiene la esperanza de vivir en tranquilidad. Cada chileno, cada persona que se haya visto amenazada o atemorizada por el narcotráfico, hoy día tiene la esperanza de que su barrio volverá a ser lo que era. Y vamos a ser libres y nos vamos a liberar de la corrupción, del narcotráfico y del terrorismo, de la delincuencia y de la violencia. Entre todos vamos a trabajar para llegar a ese Chile que vuelva a soñar con algo bueno para el futuro. Todos aquellos que también tenían temor por el tema económico pueden recuperar la esperanza de que el futuro va a ser mucho mejor. Hoy, entre todos, hemos interpretado a una mayoría de chilenas y chilenos que quieren un país tranquilo y seguro. Pero a partir de mañana tenemos un nuevo desafío. Así que toda la energía que hemos entregado hasta ahora tenemos que multiplicarla. A partir de mañana se nos viene un desafío enorme, donde tenemos que empezar a convocar a muchas más personas. Tenemos que ir por todos aquellos que por alguna razón no se atrevieron a votar por nosotros, que no se atrevieron a dar ese paso. Tenemos que decirle a cada uno de ellos que no se sintieron convocados por este proyecto, que nosotros los queremos acoger, que queremos que se vengan a trabajar por la libertad, el orden y la paz en Chile. Y cada uno de ellos que optó legítimamente por algún otro candidato tiene todo el derecho a sentirse tan alegre como nosotros por lo que ha pasado hoy día. Por ese triunfo que obtuvimos nosotros, también se lo vamos a entregar a ellos, porque esto es un triunfo de Chile, no es un triunfo nuestro. Y tenemos que aprender siempre a ser generosos, a abrir las puertas a todos aquellos que quizás nos miraban a la distancia, pero que hoy día nos van a ver como aquellos que hablan con la verdad y que quieren ser generosos con aquellos que quieren a Chile, que aman la patria. Por eso también esta noche quiero de manera simbólica, y no crean que es fácil, de manera simbólica dejar este pin que me acompañó por todo Chile, y decir que el Partido Republicano está aquí, pero que hoy día dejo la presidencia del partido para poder asumir con mucha amplitud, con mucho corazón, gracias a todos aquellos, recibir a todos aquellos que nos miraban con distancia. Queremos abrazar a todo Chile. Queremos ser un gobierno para todos los chilenos, para todas las chilenas. Y por eso dejo el PIN para asumir con humildad la posibilidad de llegar a ser presidente de la República.